Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola queridos y queridas oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Soy Víctor, ya me conocéis de sobra, los que me conocéis, los que no, pues eso, soy Víctor. Y hoy tengo preparado un episodio, pues especial, parte de esta Spooky Season, que se dice en inglés, relacionado con Halloween, con el Día de los Muertos y con todos estos temas. Así que traigo un episodio especial, que es el mes del miedo. Y bueno, pues nada, ajusta el volumen, ponte tus auriculares si quieres y prepara tus mejores velas, porque en honor a Halloween, como decía, nos adentraremos en el oscuro y misterioso mundo de la Santa Compaña. Así que acompáñame. Pero bueno, antes de empezar, como hago siempre, espero que hayáis tenido una buena semana, que estéis muy bien, que estéis muy sanos, que no os estéis constipando, que ya estamos teniendo cambios de temperaturas. Y nada, lo dicho, que hayáis tenido una muy buena semana y que estéis muy bien. Y nada, yo creo que vamos a empezar con el tema de hoy. Y simplemente por poner un poco en contexto, como decía, vamos a hablar de la Santa Compaña. La Santa Compaña es una leyenda, sobre todo del folclore gallego, que ha capturado la imaginación de muchos y ha dejado una impresión duradera en toda la cultura española, no solamente en el norte de España, sobre todo lo que decía Galicia, Asturias y el norte a lo mejor de Portugal. Básicamente, para el que no lo sepa o el que no haya nunca oído hablar de esto, hablamos de una procesión de almas en pena que, según se cuenta, aparecen en las noches más oscuras para presagiar la muerte. ¿Vale? Como tal, es una procesión, como digo, de almas en pena, ¿no? Ahora después explicaré un poquito más en profundidad todo esto. ¿Y por qué he elegido este tema? Bueno, aparte de tu indudable interés, en este caso, aparte de su indudable interés y misterio, la Santa Compaña es también un prisma a través del cual podemos explorar cuestiones más amplias sobre la cultura, la psicología y la tradición. A través de este episodio no solo vamos a asustarnos un poquito, sino que también vamos a intentar aprender mucho. Y bueno, ¿y por qué no? Porque es el mes, ¿no? del miedo, ¿no? Y nos estamos acercando ya al Día de Difuntos, ¿no? A lo largo del episodio, vamos a sumergirnos en la historia del mito. Analizaremos los elementos que lo componen y revisaremos casos y testimonios, que los hay, de quienes aseguran haberlo experimentado. Y por supuesto veremos cómo este mito ha evolucionado, ¿no? Y cómo se refleja en la cultura popular y los medios modernos. Es súper importante todo esto, ¿no? Porque, al final es parte de nuestra cultura, es parte del folclore y de las tradiciones y de las leyendas nacionales, o españolas en este caso, castellanas, gallegas, y es súper importante, ¿no? Que le demos esta importancia. Realmente todos conocemos el Halloween, ¿no? El Halloween estadounidense, que no tiene más allá de lo que ya sabemos. Conocemos el Día de Muertos, sobre todo eso muy popular en México, ¿no? Que que es parte muy presente, la muerte es parte muy presente de su cultura, ¿no? Y la viven y la desarrollan de una forma especial, ¿no? Pues aquí igual, lo que pasa es que estamos perdiendo, ¿no? Estamos perdiendo el boca a boca de estas leyendas y creo que es importante que lo traigamos, ¿no?
Antes de continuar, bueno, pues como siempre, ¿no? El tono en general va a ser, bueno, pues dentro de lo que yo me permito ser serio y algo educativo, ¿no? Siempre el objetivo es que aprendamos algo, no solamente hablar por hablar. Y bueno, también abordaremos eso, las experiencias, ¿no? Que han tenido algunos de los ejemplos que vamos a poner y relatos, bueno, pues que bueno, pueden resultar a veces perturbadores, ¿no? Para algunos. Así que si es un tema que puede ser demasiado para ti, te invito pues eso, a escuchar alguno de los otros episodios que ya hay en el podcast. Pero ya te digo yo que no va a ser para tanto, ¿vale? Esto va a ser un paseo en comparación con Viernes 13 o Crystal Lake y Jason y cualquiera de estos, ¿no? Esto va a ser más entretenido y más distendido, ¿vale? Así que nada, vamos a pasar ya a los orígenes del mito. La Santa Compaña no es una invención reciente, ni mucho menos. De hecho, las raíces de este mito se pierden en el tiempo. Mientras que las primeras menciones escritas apuntan a la Edad Media, muchos expertos sugieren que la leyenda puede ser mucho, mucho más antigua. En su libro Leyendas y mitos de la España oculta, el historiador Carlos Sánchez explica que ciertos rituales y elementos de la Santa Compaña pueden haber sido heredados de las prácticas paganas que existieron antes del cristianismo en la península ibérica. Nos estamos yendo muy atrás en el tiempo, ¿vale? Esto incluiría rituales de fertilidad, prácticas chamánicas y la veneración de ciertos elementos naturales como piedras y fuentes. Y ahora después veremos por qué. Pero no se trata solo de un vestigio del paganismo, ¿no? La Santa Compaña también es un crisol cultural y religioso. Aquí lo que hacemos o lo que se hace es mezclar de una forma única elementos cristianos como la figura de las almas en pena, que ahora veremos más adelante, y el uso de símbolos como la cruz, ¿vale? Con otros aspectos que son mucho más antiguos. Es decir, hay una especie de mezcla, ¿no? De cosas que vendrían de ese paganismo, ¿no? De ese paganismo muy enraizado en el tiempo y en la historia de la península, ¿no? De España, mezclado con estos otros tópicos o con estos otros ¿cómo decirlo? Elementos, como decía antes, cristianos, ¿no? De la cultura cristiana, pues como decía, ¿no? Almas en pena, el símbolo de la cruz, pues ser en sí mismo una procesión con velas, etcétera, ¿no? Según el antropólogo José Antonio Armillas, en su obra Creencias Populares y Mitología Española, que os recomiendo, esta fusión de elementos nos habla de cómo la historia de un lugar y su cultura se reflejan en sus mitos y leyendas, ¿vale? Los símbolos y rituales que se asocian con la Santa Compaña nos cuentan una historia de sincretismo donde diferentes creencias se han combinado para crear algo único pero profundamente enraizado en el entorno cultural. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, de que como otras cosas, ¿no? Otros temas, al final la Santa Compaña ha tenido una evolución natural con el tiempo y la historia de, por ejemplo, de este país, ¿no? O de estas zonas de España, ¿no? Como Galicia, ya decía, el norte de Portugal, Asturias. Bueno, incluso se llega a dar también con otros nombres en otras zonas de la península ibérica o prácticamente por toda la península ibérica, aparte de que en Europa tienen su propia también mitología relacionada con la Santa Compaña, que si no recuerdo mal se llamaba la cacería salvaje, que es un nombre como mucho menos, no sé, la Santa Compaña me parece como mucho más interesante, ¿no? Que cacería salvaje. Pero bueno, es lo que digo, ¿no? Al final ha evolucionado la Santa Compaña con el resto de elementos culturales que han ido apareciendo, ¿no? En la historia y en la tradición de España. A pesar de que tenemos existencia de registros escritos, una gran parte del mito de la Santa Compaña se ha mantenido viva a través de la tradición oral, es como decía, ¿no?
esto sobre todo en los pueblos, en ciertos pueblos y en ciertas zonas, a la gente que es más mayor se lo podemos oír, ¿no? Es parte de su cultura, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que a veces se está perdiendo todo esto. Por eso digo que no es raro escuchar en pueblos y aldeas, sobre todo gallegas, historias de abuelas o bisabuelos que afirman haber tenido un encuentro con esta procesión, ya ni siquiera que lo sepan, ¿no? Sino que se han llegado a encontrar con esta procesión espectral. En su documental La Santa Compaña, un mito vivo, la cineasta Marta Vidal explora cómo cada generación añade sus propias interpretaciones y experiencias al mito, manteniéndolo vivo y permitiendo que evolucione. La tradición oral lo que hace es que sirve como un canal flexible para que la leyenda se adapte y responda a las preocupaciones contemporáneas, añadiendo una capa más de riqueza y complejidad a la Santa Compaña. Como os decía, al final lo que hacemos es que vamos integrando nuevas experiencias, nuevas tradiciones, nuevas interpretaciones y a este mito, ¿no? Y lo que hace es que al final vaya cogiendo una complejidad o que se vaya adaptando al medio y al momento en el que estamos en el que estamos, básicamente. Con lo cual el mito evoluciona con el tiempo. No es un mito que se haya quedado obsoleto o que se haya quedado encapsulado, ¿no? En el tiempo, sino que el mito sigue extendiéndose y sigue evolucionando. Vamos a hablar un poco ahora de los componentes del mito, ¿vale? ¿Qué lo compone, qué no lo compone? Cómo es, cómo no es, si hay una forma de protegerse, si no, cómo te reclutarían, una serie de cosas, ¿no? Que son parte de este componente, ¿no? Componente del mito. Y también voy a repasar brevemente cómo se llama en otras zonas de España, ¿vale? Como decía, una de las características más distintivas de la Santa Compaña es su aspecto físico. Vamos a describir un poco, ¿vale? Se trata generalmente de una procesión de almas en pena que recorren la noche gallega, ¿vale? Hablo específicamente de Galicia porque la Santa Compaña en sí es parte del folclore gallego, ¿vale? Como digo, en otras zonas se llama de otras formas, ¿vale? Pero en todos los casos es algo muy similar, ¿vale? Como decía, eso, almas en pena que recorren la noche gallega. Pero lo que realmente da escalofríos es la naturaleza, digamos, etérea de esta procesión. El líder o la persona que encabeza esta procesión lleva consigo una cruz y una calavera. Y aunque los seguidores llevan velas, estas no se ven a simple vista. Es algo raro, ¿no? En su libro Mitos y leyendas de Galicia, el escritor y folclorista Ramón Sainero describe estas velas como luz sin llama. Curioso, ¿no? Una representación de la naturaleza enigmática de las almas que componen la procesión, ¿vale? Es curioso, ¿no? Es como son velas, se ve la luz, pero no se llega a ver una llama, ¿no? Es la descripción que haría Ramón Sainero. Esta procesión de ánimas normalmente forma dos hileras. Van envueltas en sudarios y van con los pies descalzos. Vamos a decirlo así, cada espectro fantasma lleva una vela encendida. Y esto es muy común y ahora lo hablamos un poquito más, y a su paso deja un olor a cera en el aire. Al frente de esta compañía fantasmal se encuentra un espectro ya mayor llamado Estadea. Decía que esto es muy común, no sé si lo habéis oído alguna vez, yo sí que lo he tenido siempre muy en cuenta y sí que siempre me acuerdo cuando me pasa, porque suele ser presagio de que algo malo va a pasar, y es este olor a cera en el ambiente. ¿Vale? No estoy hablando de que hayas encendido una cera en tu casa, no se apague y huela a cera, sino que sin tener motivos o sin saber por qué, de repente te viene olor a cera. Suele ser un mal presagio, ¿vale? Independientemente ahora ya sí de la Santa Compaña, de que es el tema de hoy, pero normalmente, y eso a mí me ha llegado también por tradición familiar, era esto, ¿no? Que si olías a cera era que algo malo iba a pasar, y cuando hablamos de algo malo es una muerte o el presagio de una muerte o algo así. Y la verdad es que cuando has crecido con este tipo de folclore,
con este tipo de tradiciones, hay veces que se te encoge un poco el corazón, vamos a decirlo así, ¿no? Porque cuando vas, ¿no? Andando, puede haber mil motivos, yo esto ya lo sé, ¿vale? Pero cuando vas andando por una calle, cuando vas en, yo que voy con la moto, ¿no? Con una moto, ¿no? Con la bici, con lo que sea, ¿no? O cuando vas, da igual, dando un paseo, y cuando te viene de repente el olor a cera en medio de a lo mejor de una carretera, y además es un olor muy característico que todos sabemos diferenciar, el olor de la cera, ¿no? No es como oler el perfume de flores o algo así, sino que en este caso la vela huele a vela. O sea, no hay confusión posible, ¿no? Y cuando eso, como decía, cuando has crecido con este tipo de folclore y hueles a cera de velas, se te encoge el corazón, como también decía. Porque, claro, la idea que tienes o lo que te han ido contando desde tus abuelos a tus padres, en este caso mis padres, a mi madre y demás, es que cuando huelas a eso es que algo malo va a pasar. Entonces da bastante mal rollo, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es común también con la Santa Compaña, ¿no? El dejar olor a cera en el aire, ¿no? Es una especie como de forma de hacerse notar, ¿no? Como decía, estas dos hileras de fantasmas o espectros caminan también emitiendo rezos. Casi siempre lo que van rezando es un rosario, cánticos fúnebres y tocando una pequeña campanilla, ¿vale? Y a su paso, esto es súper curioso, cesa previamente todo ruido de animales en el bosque. Solo se escuchan unas campanas, ¿vale? Los perros anuncian la llegada de la Santa Compaña aullando en forma desmedida, y los gatos, esto también es bastante común con otras tradiciones, huyen despavoridos, realmente asustados. Y esto, igual, dejadme que lo desarrolle un poco más. El tema del sonido de la campanilla o el tema del sonido de las campanas es también muy común en el folclore, ¿no? De este tipo de historias, ¿no? De vamos a decir así, de miedo, ¿no? Bueno, pues de repente todo se queda en silencio. Además, esto es común también en algunas películas, lo habréis visto. Todo se queda en silencio, no se oye nada, absolutamente nada, ni siquiera el ruido del viento ni nada más. Y lo único que llegas a oír es a esta procesión, porque llevan campanillas o llevan, bueno, pues una campana, o van dando golpes a una campana, que es lo que hace que se les oigan. E imaginaros ahora estar en medio del bosque, ¿no? O en medio de un camino, y que de repente dejes de oír grillos, dejes de oír cualquier cosa, y que lo único que oigas sea esta campanilla, ¿no? Y que a lo lejos veas la luz, ¿no? De unas velas, ¿no? Pues igual, en ese momento tiene que ser horrible, ¿no? Encontrarse en esa situación. Y es también bastante común el tema de los animales. Yo tengo gatos, tengo 2 gatillas. Y a mí yo no soy una persona, a mí me gusta el cine de terror, por ejemplo, que está muy maltratado y es muy difícil ver algo bueno, pero bueno, me gusta el cine de terror, me gustan todo ese tipo de historias, me gusta el misterio. Y sí que es verdad que desde que he tenido animales toda mi vida, ¿no? Y siempre me preocupo cuando el animal está asustado, ¿no? Porque de otra forma no suelen asustarse, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo con la Santa Compaña. Los perros aúllan y los gatos huyen, ¿vale? Se dice que no todos los mortales, no todos nosotros, contamos con la facultad de contemplar a la Santa Compaña. Elisardo Becoña Iglesias, en su obra La Santa Compaña, el Urco y los muertos, explica que según la tradición tan solo ciertos dotados poseen la facultad de verla, ¿vale? Solo los niños, a quienes el sacerdote por error ha bautizado usando óleo de los difuntos, poseen de adultos la facultad de ver la aparición. Otros, no menos creyentes en la leyenda, habrán de conformarse a lo mejor con sentirla, intuirla o hacer como, parecer que la ve, ¿no? Está en gallego, pero bueno, sea Jesús Rodríguez López, en su libro Supersticiones de Galicia, dice algo así como que la compaña es la reunión de almas del purgatorio para un fin determinado. A las 12 de la noche se levantan los difuntos salen en procesión por la puerta principal,
una persona viva, ojo con esto, una persona viva va delante con la cruz y el caldero de agua bendita. En otros casos se habla de una calavera. Y no puede, bajo ningún pretexto, volver la cabeza. Cada difunto lleva una luz que no se ve, como también nos contaba antes el otro autor, pero se percibe claramente el olor de la cera que arde, que también lo hablábamos antes. La comitiva tampoco se ve, pero se percibe el airecillo que produce su paso. El desgraciado director, esta persona viva, solo puede dispensarse de tan tétrico cometido encontrando a otra persona y entregándole la cruz y el caldero o calavera antes de que haga un círculo en la tierra, con lo cual queda libre de dirigir la compañía. Esto es bastante común. Se suele hablar que esta es la leyenda en sí, ¿vale? Se suele hablar de que un vivo es el que la dirige. Este vivo, cuando se despierta por la mañana, no es consciente de esto. Lo único es que el resto de familiares o de gente o de vecinos, ¿no?, que ven a esta persona, hablan siempre de una palidez, ¿no?, prácticamente de muerto, ¿no? De esta persona no es consciente de que ha estado haciendo esa procesión. Y normalmente, al no poderse haber librado de la cruz que lleva, suele fallecer con el tiempo, ¿vale? ¿Cuáles son los mecanismos de reclutamiento? Porque la compañía, como decía, ¿no?, en la cita de Jesús Rodríguez López, la compañía, el vivo, intenta pasarle el testigo a alguien, ¿no? Bueno, este es otro elemento intrigante, ¿no? Es el cómo se recluta al líder de la Santa Compañía. Según la leyenda, si te cruzas con la procesión y no tomas medidas de protección, ahora las veremos, podrías ser reclutado para liderar este grupo de almas en pena, condenado a vagar eternamente en la oscuridad. Patricia García, experta en folclore gallego, explica en su artículo La Santa Compañía, Miedo y Tradición, que este elemento de la leyenda podría haber funcionado históricamente como una advertencia o lección moral, incitando a las personas a seguir las normas y tradiciones locales para evitar un destino tan sombrío. Aquí hablamos un poco de cómo pasa con los cuentos, ¿no?, de Perrol y demás, ¿no? Al final lo que se incluía era una especie de moraleja, ¿no?, para decirle a la gente o aconsejar, ¿no?, de no hacer algo o no hacer lo otro. Por ejemplo, creo que esto lo decía el año pasado, en la temporada anterior. Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿no? En el cuento original, al final a Caperucita se la come el lobo y punto y pelota, y ya está, y no hay nadie que la salve. Y esto era una especie como de cuento con moraleja para que las niñas en aquella época no se metieran solas en el bosque, ¿no? Pues es un poco por el estilo. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Si te pasa esto, ¿no? Si te vas a encontrar con la... o si te has encontrado, o si no si te has encontrado, si te encuentras con la compañía. Bueno, pues hay varios, ¿no? Abrir los brazos en cruz y pronunciar Jesucristo cuando te vayan a dar la cruz, ¿vale? Responderle a este vivo, cruz ya tengo, cuando el vivo que lleve la cruz intente dártela, diciendo te toca a ti o toma tú. Si te dice eso, tú tienes que decirle que cruz ya tienes. Y además es verdad, todos llevamos una cruz encima. Llevar los brazos cruzados, ¿vale? Sería otra. Llevar las dos manos ocupadas con lo que sea, una piedra, un palo, lo que te encuentres, ¿vale? Así no podrían darte o no te podrías coger la cruz. Y lo que cuenta también la leyenda es que la Santa Compañía no tendrá el poder de capturar el alma del mortal que se cruza con ella si éste se halla en los peldaños de algún cruceiro de los situados en los cruces de caminos, o si porta ya una cruz consigo y logra esgrimirla a tiempo, ¿vale? Los cruceiros son muy típicos también en Galicia, en la parte de Galicia. Bueno, pues si estás en las escaleras tampoco podrían. Y la siguiente sería dibujar con tiza o algo similar un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la Santa Compañía pasa. Esto del círculo de protección suele ser también muy común en otras leyendas de esta o en otras historias de folclore de este tipo, ¿no? Dibujarle el círculo en el suelo. La Santa Compañía, hablando de presagios, la Santa Compañía no solo es una leyenda para asustar a los niños o para advertir sobre el incumplimiento de las normas sociales, también se ve como un presagio de muerte, como decía antes. Si la procesión pasa por tu casa o te cruzas con ella, podría significar que la muerte está cerca, ya sea para ti
o para alguien de tu comunidad. Esto añade una capa de seriedad y urgencia al mito, convirtiéndolo en algo más que una simple historia de fantasmas. El psicólogo y escritor Juan Gómez Alonso, en su libro El miedo a lo desconocido, argumenta que la función del mito como un presagio de muerte se relaciona con el miedo humano universal al final de la vida y cómo las culturas crean narrativas para enfrentar esta incertidumbre. Bueno, es como dice muy bien, es una forma, bueno, pues de como este miedo a la muerte, ¿no? De, bueno, pues de crear una narrativa, ¿no? Para paliar un poco este miedo a la muerte. Bueno, pues esto es un poco el contexto de qué es la Santa Compaña, cómo está compuesta, cuáles son las formas de protegerse, cuál es su objetivo y bueno, pues lo demás que ha ido acompañando, ¿no? Y vamos a hablar ahora un poco de casos, ¿no? De casos o ejemplos reales porque han existido, ¿no? Y ahora que tenemos este buen contexto histórico y cultural sobre la Santa Compaña, pues vamos a algunos casos reales, ¿no? Que han salido a la luz a lo largo de los años. Si vais a pueblos, seguramente habrá 1000 ejemplos más, aldeas y demás, habrá muchísimos más ejemplos. Estos son ejemplos que han llegado, ¿no? hasta nosotros, ¿no? De parte de gente pues que dice que los ha sufrido, ¿no? Y vamos a empezar con el primero. Le hemos llamado el agricultor gallego. En 1947, un agricultor de una pequeña aldea gallega llamada Ortigueira afirmó haber tenido un encuentro cercano con la Santa Compaña. Según su relato, estaba regresando a casa tarde en la noche cuando vio una fila de figuras encapuchadas llevando velas. Como veis, suele ser siempre lo habitual. Consciente, porque esto es lo normal que todo el mundo allí lo sepa, consciente de la leyenda, el hombre se tiró al suelo y dibujó un círculo a su alrededor con una rama de laurel, ¿vale? Una planta que también se considera protectora en el folclore gallego. El agricultor llegó a afirmar que esta procesión pasó a su lado, pero eso sí, ignorándolo por completo, y que desapareció completamente en la oscuridad, sin hacerle nada de nada. En este caso, como veis, utilizó el sistema de protección del círculo en el suelo. No lo dice, pero recomienda que aparte de meterte en el círculo, que tengas la prevención, ¿no? De no mirar fijamente a los componentes de esta compañía, no mirarles a lo que se supone que sería la cara, ni al vivo que dirige la procesión, etcétera, ¿no? Te aconsejan que te entres en el círculo y que intentes no mirarles directamente a ellos, ¿no? Hablaba antes de Carmen Ortiz García, la autora del Alma en el folclore ibérico, y dice algo así como que los relatos de testigos como este, que hablábamos del agricultor gallego, han contribuido a mantener viva esta leyenda, convirtiéndola en una parte incuestionable de la cultura gallega. Bueno, pues es que este hombre dice, jura y perjura que lo vio. Que vio a la Santa Compaña y que en este caso no le llegó a pasar nada, pero que la vio y estaba muy 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 seguro de lo que vio, ¿no? Pero bueno, como decía, como ya son bastante como están acostumbrados a estas leyendas, ¿no? Sabía lo que tenía que hacer, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que es un poquito más tarde. En 1994, ¿vale? Este es el incidente de Asturias. En un pequeño pueblo asturiano, varios vecinos afirmaron haber tenido experiencias similares con lo que describieron como la cuestia, ¿vale? Que es la versión asturiana de la Santa Compaña. No he dicho antes las versiones que hay, ahora las diré cuando termine con los ejemplos. A diferencia del caso anterior, los vecinos no llegan a ver a las figuras, sino que escuchan ruidos y voces murmurando rezos. Esto lo hablábamos también antes, ¿no? Hay gente que no la ve, pero la percibe. Percibe su paso, les oye esta campanilla, huele esta cera de vela e incluso llega a oír estos rezos, ¿no? Como en este caso.
Estos testimonios no quedaron así tal cual, sino que fueron investigados por periodistas y folcloristas locales que los documentaron en artículos y libros, aportando un nuevo nivel de atención mediática al fenómeno. Esto no quedó tal cual, es decir, que hubo gente que fue para allá a investigar qué estaba pasando, ¿no? O qué había pasado, ¿no? Ana María Lombo, profesora de estudios culturales, decía que la persistencia de estos relatos en la era moderna muestra que las leyendas de la Santa Compaña, o en este caso la Huestia, continúan siendo relevantes no solo como historias, sino como fenómenos sociales en sí mismo. Es que en este caso hablamos de varios vecinos del pueblo, ¿vale? En este caso no hablamos de una sola persona que se ha quedado, como en el primer caso, el agricultor que se queda solo, ¿no?, en el camino. Y no, en este caso es que varios vecinos dicen haber oído estos rezos, oler estas velas o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, que es un poquito es mediados, ¿no? Bueno, un poquito finales de los 90, realmente es en los 80. Y es que eso, en 1980, este es el testimonio del pescador. Un pescador en la región de Vigo afirmó haber visto una procesión de figuras vestidas de blanco, ¿vale?, en la playa durante una noche de luna llena. Dijo que las figuras desaparecieron en la niebla o en la bruma que venía del mar, como si se hubieran sumergido en las aguas. Este caso particular es interesante porque encima añade el elemento del mar, que en la cultura gallega y en su folclore es totalmente crucial, ¿vale? Como veis, es un caso más con algo en común, que es el tema de que las figuras van vestidas con una especie de sotanas o lo que sea de color blanco, ¿vale? Bueno, pues este fue el pescador de Vigo en 1980, ¿vale? Tenemos otro más, el relato de los caminantes del Camino de Santiago. El Camino de Santiago se da, antes de pasar a eso, se da mucho, ¿no?, en este tipo de leyendas y de, pues de folclore, ¿no? Además, es muy adecuado para que te puedas encontrar o que te pueda pasar, ¿no?, alguna de estas historias, ¿no? ¿Por qué? Porque, cuando haces el Camino de Santiago tienes la opción siempre de ir a albergues o ir a hoteles o ir donde vayas a ir, ¿vale?, para pasar la noche, pero hay mucha gente que decide dormir en el camino, dormir apartado, ¿no?, dentro de, a lo mejor, de claros en el bosque o en zonas así. Y no son pocos los testimonios, de gente que ha tenido encuentros, ¿no?, con parte de estos mitos y leyendas del folclore, ¿no?, gallego. Pues esto es igual, ¿no? Esto ya digo, el Camino de Santiago, para el que no lo sepa, es uno de los destinos más populares para peregrinos y viajeros. Y es que no se queda atrás en relatos sobre sobre la Santa Compaña. Como digo, hay múltiples testimonios de caminantes que aseguran haber visto la procesión mientras atravesaban bosques y campos. Estos relatos son especialmente intrigantes, ya que vienen de diferentes personas y partes del mundo, es decir, no es siempre de la misma gente, no es siempre de la misma zona, sino que es gente de todo el planeta, ¿no? Lo que amplía la resonancia, ¿no?, de esta leyenda. El doctor Jorge Sánchez Cabezudo, que es un antropólogo, habla de que la Santa Compaña no es solo en este caso una leyenda local, ¿vale?, que los testimonios de personas fuera de la cultura gallega o asturiana demuestran que se trata de un fenómeno que puede trascender fronteras culturales. Es que no estamos hablando solamente de alguien que ha crecido con este mito, ¿no?, o con esta leyenda. Estamos hablando de alguien que viene de Estados Unidos, de China, de Japón, de Francia, de donde sea, ¿no?, y que han tenido esta experiencia. Y que lo único que llegan es a saber describir lo que han percibido, lo que han visto, lo que han oído, ¿no? Entonces es cuando llega alguien y le dice, es que lo que tú has visto, lo que a ti te ha pasado es que te has encontrado con la Santa Compaña, ¿no? O es lo que, pues es una forma de darle un poco más de realismo, ¿no?, o de resonancia, como decía antes, a esta leyenda, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. Tenemos también el caso del maestro rural.
un caso que data de la década de los años 60, donde un maestro rural de una pequeña localidad de Lugo afirmó que toda su clase, ojo ahí, toda la clase, esto es como lo que hablábamos de Sudáfrica, del avistamiento, ¿no?, que tuvieron todos los niños, ¿no?, de un colegio de Sudáfrica, hablamos de ello en otro programa. Bueno, pues en este caso, todos los niños de la clase habían presenciado una procesión de la Santa Compaña. Lo impactante de este caso, como digo, es que fueron varios los testigos, en este caso todos ellos niños, que corroboraron la historia de forma independiente. ¿Vale? Les fueron cogiendo por separado, sin que tal, y todos contaban la misma historia. ¿Vale? Bueno, podéis pensar que se pusieron de acuerdo, lo que sea, pero bueno. Es un poco también otro de los casos que hay. Estamos hablando de los años 60, no era tan fácil a lo mejor ponerse de acuerdo, ¿no?, como ahora con el WhatsApp o lo que sea, para escribir una historia en común y poco más. Pero bueno, tenemos también, ya para acabar, el avistamiento en redes sociales. En 2018, un caso particularmente moderno, no hace tanto, este caso atrajo mucho la atención en redes sociales. Un grupo de jóvenes de Ourense afirmó haber visto a la Santa Compaña mientras exploraban un bosque cercano durante la noche. Subieron un vídeo a YouTube que rápidamente se hizo viral, ¿vale? En el vídeo lo que se puede observar o ver es una fila de luces parpadeantes en la distancia. Bueno, ya sabéis que hay escépticos que argumentan que podría tratarse de una broma o un montaje, ¿vale? En este caso es especialmente interesante porque abre la discusión sobre cómo la tecnología y las redes sociales están cambiando la forma en la que interactuamos con el folclore y las leyendas, ¿vale? Laura González Fernández, que es experta en medios digitales y cultura popular, dice algo así como que la digitalización de estas leyendas nos muestra que no importa cuán avanzada sea una sociedad. La necesidad humana de compartir y experimentar lo misterioso permanece constante, y ahí está, que las leyendas urbanas siguen más vivas que nunca, y este tipo de leyendas y mitos no solamente no desaparecen, sino que lo que se ve y lo que se encuentra es cosas en común, ¿no?, con las leyendas y mitos de otras zonas del mundo, ¿no? Bueno, pues esto son un poco los casos que conocemos, o alguno de ellos de que conocemos sobre la Santa Compaña. Os he dicho antes que os iba a decir donde más se hablan de la leyenda de la Santa Compaña. Tenemos en la tradición castellana, Castilla y León sobre todo, la Estantigua, se llamaría Estantigua o Hueste Antigua, ¿vale? Bueno, sobre todo citada por Gonzalo de Berceo, ¿vale? Bueno, pues sería como se llama la Santa Compaña allí, ¿no? E incluso sin llegar a mencionarla, Cervantes también habla de ella en el Quijote, ¿no? Habla algo así como de un bachiller y 11 frailes que acompañan de noche el ataúd de un fallecido desde Baeza a Segovia llevando hachas, que son cirios grandes, velas muy grandes, y son confundidos con fantasmas por los protagonistas, ¿vale? Bueno, pues igual Cervantes lo cuenta. Como decía, en Asturias es la Huestia, ¿vale? Y también se habla de ella como la bona gente o la buena gente, ¿vale? Igual es una procesión de personas encapuchadas, ¿no?, que se acercan pues a la casa de los enfermos, ¿no?, que están a punto de morir, ¿no? Bueno, en Extremadura se habla del cortejo de gente de muertos, ¿vale? Cortejo de gente y de muerti, sobre todo en la zona de las Urdes. En León también, aparte de lo que decíamos la Estantigua, también se conoce como la Estadea y la Hueste de Ánimas, ¿vale? En Huelva también tenemos el caso y también se habla de esta procesión de almas, ¿vale? No tiene un nombre en común, pero bueno, también.
Y también la tenemos en Granada, en la provincia de Granada, que habla de la procesión de los muertos, ¿vale? Más claro el agua, ¿vale? La procesión de muertos. Luego dentro de Granada tenemos más otros nombres, ¿no? En otras ciudades, ¿no? Pero bueno, en general sería así, ¿vale? Y sería un poco lo que hablábamos. Ya os decía, eso sería a nivel nacional. Ya os decía que esto también está representado, o sea, no representado, sino que, está muy relacionado como un mito europeo que se llama la cacería salvaje, que es también parte del folclore, como digo, europeo, ¿no? Es muy similar, ¿vale? La historia es muy similar viene sobre todo de la época medieval, de la Edad Media, y en diferentes países tiene diferentes también formas de representarse y demás, ¿no? Pero bueno, es muy parecido, ¿vale? Es muy parecido. Y bueno, habiendo hablado un poco de eso, vamos a repasar un poco lo que hemos hablado de hoy, ¿vale? En el inicio de este episodio hemos hablado sobre cómo la Santa Compaña no es simplemente una historia para asustar a niños, sino un folclore complejo que ha evolucionado durante siglos, desde sus orígenes oscuros y controvertidos, posiblemente vinculados con ritos celtas y tradiciones paganas, hasta cómo la influencia del catolicismo reformuló la leyenda para incluir elementos más cristianizados como cruces y oraciones, lo que hablábamos, ¿no? Que es una mezcla, ¿no? Como de los distintos, de la evolución, ¿no? Que ha ido habiendo en la península ibérica en este caso. Abordamos también cómo las distintas regiones de Galicia, Asturias, norte de Portugal y otras, ¿no? Que hemos visto ahora al final, tienen sus propias versiones de la leyenda. En algunas zonas, la Santa Compaña es vista como una procesión purificadora que lleva a las almas al descanso eterno, mientras que en otras es considerada un augurio de muerte y desgracia. Ojito si os encontráis con la compañía. A lo largo de los años, la Santa Compaña se ha mantenido en la conciencia colectiva porque toca temas universales como la muerte, el más allá, el castigo o la redención. Este folclore entonces se convierte en una ventana a nuestras preocupaciones más profundas y universales sobre lo desconocido, ¿vale? Hemos abordado también cómo los distintos símbolos y elementos que conforman la Santa Compaña no están allí por casualidad. Cada objeto y ritual tiene su significado, a menudo con raíces antiguas, en antiguas creencias en este caso, o en interpretaciones locales. Por ejemplo, las túnicas blancas, ¿no? Que hablábamos antes, que visten las almas en pena, son consideradas como representativas de su estado intermedio, ¿vale? Entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. La blancura o este blanco es a menudo símbolo de pureza, pero también de transición y cambio. La cruz y la calavera o el caldero con agua bendita son otros elementos importantes. En algunas narrativas la cruz se lleva para guiar a las almas hacia la luz, mientras que en otras sirve como una señal de advertencia a los vivos. La calavera, por su parte, se puede interpretar como un recordatorio de nuestra propia mortalidad y de la finitud de la vida humana. Además, es fascinante, como digo, cómo ciertos objetos comunes como el laurel o el ajo pueden adquirir connotaciones mágicas y protectoras en el contexto de esta leyenda, como hablábamos con el agricultor, ¿no? Que hizo este círculo con una rama de laurel, ¿no? Esto refleja cómo la cultura popular tiene el poder de recargar objetos cotidianos con significados más profundos y misteriosos, ¿vale? Uno de los aspectos más cautivadores de este episodio yo creo que ha sido la revisión, ¿no? De estos casos reales y testimonios sobre encuentros con la Santa Compaña. No estamos hablando de cuentos inventados para pasar el tiempo, son historias contadas por personas que aseguran haber experimentado estos fenómenos en carne propia. Empezamos con relatos de hace siglos, documentados por antropólogos y estudiosos del folclore. Estos casos a menudo implicaban a la gente del pueblo que aseguraba haber visto las procesiones durante noches de particular oscuridad o, por ejemplo, en fechas tan señaladas como la noche de San Juan. Luego hemos pasado a estos incidentes más contemporáneos,
El pescador de Vigo, que jura haber visto una procesión de figuras encapuchadas a lo largo de la costa, ¿no? En una noche sin luna, o los múltiples avistamientos que se han vuelto virales en redes sociales, que si bien pueden ser objeto de escepticismo, que sería lo justo, demuestran que el tema sigue estando muy vivo en el imaginario popular, ¿vale? En este mundo digital, la Santa Compaña ha encontrado una nueva forma de manifestarse. Ya no es solo el tema de conversaciones en tabernas o reuniones familiares. Ahora las personas comparten sus experiencias en foros en línea, blogs, vídeos de YouTube, etcétera, ¿no? Lo digital y lo antiguo en este caso se funden, manteniendo esta leyenda más viva que nunca. Es súper importante lo que decía, porque se mantienen por el boca a boca, ¿vale? Uno de los pilares de cualquier investigación seria es la consulta con expertos y fuentes académicas. Yo en este episodio no me he querido limitar a hablar de la historia sin más o a contar una historia espeluznante, ¿no? Sino que he citado a ciertos o a diversos expertos en folclore, historia y antropología cultural para ofrecer una visión más completa y fundamentada de la historia de la Santa Compaña. Destacamos el trabajo del antropólogo José Ramón Mariño Ferro, quien ha investigado extensamente el folclore gallego, incluida la Santa Compaña. Como hablaba de su libro Mitos y leyendas de Galicia, es un recurso imprescindible para cualquiera que esté interesado en el tema, os lo recomiendo. También he hecho referencia, también hago ahora referencia, ¿no?, a La España extraña. Es un libro de Jesús Callejo y Javier Sierra, que incluye un capítulo sobre la Santa Compaña, entre otros misterios y leyendas del país. Este libro es especialmente recomendable para quienes quieran entender cómo esta leyenda se inscribe en un contexto más amplio de misterios y creencias españolas, ¿vale? Cada una de estas fuentes añade una capa de complejidad a nuestra comprensión del mito, permitiéndonos cuestionar y reflexionar sobre las múltiples interpretaciones y matices que existen alrededor de la Santa Compaña, ¿vale? Igual, a lo largo de este episodio tocamos brevemente cómo la evolución tecnológica y el auge de las redes sociales están cambiando la forma en la que nos relacionamos con leyendas y folclore. Pero es un tema que merece más énfasis, especialmente en la era de la información en la que vivimos. La Santa Compaña, como muchas otras leyendas, se está adaptando a los nuevos medios. Lo que antes se compartía en fogatas o reuniones familiares, ahora se transmite a través de podcasts como este, vídeos en YouTube o incluso en los documentales de plataformas de streaming. Esto tiene un doble filo, ¿vale? Hay que decirlo. Por un lado, las redes sociales permiten que más personas conozcan y exploren estos mitos, pero también surgen preguntas sobre la autenticidad y la transformación de estos relatos cuando se adaptan para nuevos medios. ¿Estamos preservando la esencia del mito o estamos de alguna manera diluyéndolo? Bueno, es importante que nos hagamos esa pregunta. Este punto nos lleva a considerar cómo las leyendas y el folclore se mantendrán relevantes o incluso se transformarán en los años que vienen, especialmente en una cultura globalizada donde los mitos locales pueden llegar a tener, como decíamos antes, un alcance internacional. También hemos abordado cómo la Santa Compaña no es un fenómeno aislado, sino que tiene paralelos en otros mitos y leyendas, tanto en España como en otras partes del mundo. Esto nos lleva a cuestionar qué es lo que los relatos en sí pueden decirnos acerca de la naturaleza humana y las preocupaciones universales que trascienden fronteras culturales y geográficas. Hablábamos de las procesiones de almas, de la cacería salvaje. También, que no lo he dicho, en China se hablaría de fantasmas hambrientos. Bueno, estas tradiciones, aunque separadas por grandes distancias, que lo están, y contextos culturales, que lo son, tocan temas similares: el más allá, el castigo, la redención y el miedo a la muerte y a lo desconocido, ¿no? Esta universalidad nos sugiere que más allá de las diferencias culturales hay inquietud o inquietudes que son inherentes a la condición humana. Estas leyendas se convierten en cierta manera en una especie de lenguaje común que nos permite explorar y entender estos temas que nos afectan a todos. En última instancia, al comparar la Santa Compaña con otros mitos globales, no solo enriquecemos nuestra comprensión de este en particular, sino que también abrimos una puerta para entender cómo las diferentes culturas abordan y expresan sus miedos, esperanzas y preguntas sin
respuesta. Pues esto es todo lo que hemos visto. Esto es todo lo que hemos visto, que soy muy pesado. Ya lo sé que soy muy pesado, pero es que es lo que hay. No puedo ser menos pesado. Si fuera menos pesado, bueno, no sé, no haría el podcast. Pero bueno, antes de irnos, que voy a acabar ya, que me he emocionado con el tema también hoy. Si he de pediros una cosa, es que investiguéis por vosotros mismos. Y es que, amigos y amigas, si este episodio sobre la Santa Compañía ha picado vuestra curiosidad, os invito a ir más allá. No hay nada como sumergirse en la rica historia y folclore de Galicia para entender mejor este enigma. Podéis empezar con el libro Mitos y leyendas de Galicia de Ramón Sainero, o el artículo La Santa Compañía, miedo y tradición de Patricia García. Hay mucho material para desentrañar y lo mejor de todo es que tu propia perspectiva puede aportar algo nuevo al debate. Así que, por favor, comparte tu descubrimiento o tus descubrimientos conmigo en futuros episodios si quieres. Y claro, y compártelo también con la gente, ¿no? Con la gente que tengas alrededor. Si has sentido ese pequeño escalofrío en la espalda escuchando este episodio, o si no también, ¿por qué no compartirlo? Deja un me gusta y por favor comenta, que quiero saber si alguna vez has experimentado algo similar o si has tenido o tienes una teoría que no he cubierto. O el conocimiento de algo que yo no sepa. Además, compartir este episodio con tus amigos y familiares no solo me ayuda a mí, sino que también, como os digo siempre, amplía nuestra comunidad de amantes del misterio y la historia. Puede que incluso descubras que alguien que conoces tiene su propia historia de la Santa Compañía para compartir. Yo no me he encontrado con la Santa Compañía, pero sí que me pasó algo bastante curioso en un bosque. Alguna vez lo contaré. Si este episodio te ha dejado con ganas de más, que espero que sí, tengo muy buenas noticias porque estoy trabajando en muchos episodios que exploran otros temas, otros mitos, otras leyendas y otros sucesos inexplicables. Pero para asegurarte de que no te lo pierdas, da el paso y suscríbete al podcast, que todavía de momento es gratis. No cobran por suscribirse. Así que no solo serás el primero en escuchar los nuevos episodios, sino que también tendrás acceso a este contenido exclusivo que, bueno, pues que voy planeando, ¿no? Para todos vosotros y para los suscriptores más leales. Ya sabes, bueno, esto ya sabéis que es mucho, ¿no? Lo que se dice en todos los sitios, ¿no? De ayúdame, suscríbete que me ayudas mucho. Pues esto es verdad. Suscríbete que me ayudas mucho. Por lo menos a que me suba un poco el ego. Pero bueno, no, es broma. Suscribiros si queréis y si no, no. Pero bueno, ha sido un viaje fascinante explorar la Santa Compañía con vosotros. Como habéis notado, esta leyenda está arraigada en múltiples facetas de la vida y cultura de España, especialmente en las regiones del noroeste. El otro día hablaba de lo mucho que me gustaba Andalucía, pero es que el norte de España no se queda atrás. Y es que está lleno de zonas y de personas maravillosas. Es increíble todo lo que hay dentro de este pequeño trozo de tierra, ¿no? Que llamamos España. Pero más allá de los límites geográficos y temporales, estas historias nos hablan de algo universal: el miedo y la fascinación por lo desconocido, lo sobrenatural y lo inexplicable. Lo vuelvo a decir, para aquellos que estéis interesados en profundizar más en el tema, también os recomiendo, aparte de lo que ya he dicho antes, otros libros, que sería El alma en el folclore ibérico, de Carmen Ortiz García, Leyendas y mitos de España, del doctor Jorge Sánchez Cabezudo, que antes hemos sacado algún extracto, ¿no? de ellos. Y si alguna vez por casualidad te encuentras de noche en un bosque gallego y ves una procesión de figuras encapuchadas, bueno, pues quizá quieras tener a mano una rama de laurel. Te habrá venido bien escuchar este podcast. Nada, hemos acabado ya, que hoy no lo he hecho picadito. Espero que paséis una buena semana. Espero que disfrutéis mucho. Gracias por acompañarme en este episodio especial de esta Spooky Season de Halloween, de Ilustres Anónimos con la Santa Compañía. Nada, y lo que decía antes, si te ha gustado el tema, no dudes en dejarme un comentario, compartirlo con tus amigos, con la familia, con quien queráis, y suscribiros si os apetece.
Y nada, que lo de siempre, que paséis buena semana, que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Hasta pronto.